Saludos y bienvenidos a otro video donde continuamos compartiendo sobre la verdad espiritual, histórica, sobre el tema que cada lunes comparto sobre la venida de Cristo. Y hoy vamos a estar mirando un verso significativo, un versículo especial, y espero que a través de este compartir, de esta clase, de este tiempo que pasamos juntos, sigamos creciendo en el entendimiento de esta verdad espiritual y lo significativo que para nosotros es hoy. Porque esta realidad espiritual se trata y revela, nos enseña la importancia práctica, es como decir, dinámica en relación a nuestra vida, a cómo vivimos. ¿Ves? La realidad del cómo nosotros, quienes somos, cómo vivimos, la totalidad desde nuestro interior, lo esotérico, es como decir lo espiritual, lo interior, hacia lo exotérico, hacia lo exterior. El fin es la unidad, el fin es la armonía, el fin es la congruencia espiritual, la coherencia en vida, que tanto haya a veces ese balance interno que se refleje en lo externo. Mi nombre es Javier López y cada lunes, tanto aquí en Facebook como acá en YouTube, donde tengo un canal titulado Universidad Cristo, compartimos sobre esta verdad espiritual, la venida de Cristo cumplida según, y hoy vamos a estar mirando según Primera de Corintios capítulo 13, versículo 10. Y vamos a mirar un poco el contexto de este capítulo 13, porque nos habla de un principio supremo, la realidad del amor. Y vamos a ver cómo a lo que yo llamo la venida de Cristo cumplida, cómo a través de nuestro estado de vida presente demuestra la realidad suprema de ese cumplimiento de la venida de Cristo en el sentido espiritual de lo que una nueva conciencia en uno formada causa. Y a eso es lo que espiritualmente este concepto, estos términos, estas frases, estas enseñanzas que vemos a través del Nuevo Testamento, esta parábola espiritual, para que nosotros, es como decir un espejo, para que nosotros en estas historias del Nuevo Testamento, en la persona de Cristo Jesús, en cada una de estas historias, lleguemos al nivel de comprensión de estas historias, que reconozcamos que estas historias están hablándonos de nuestro estado de vida espiritual, de nuestro estado de vida presente, y que a través de los personajes de Cristo Jesús y de todos los sucesos estamos leyendo una parábola, una historia simbólica para que nos relacionemos íntimamente y comprendamos la mejor forma de vivir en nuestro estado de vida presente, en este mundo, en este contexto. Porque la sabiduría que se está compartiendo, ¿ves?, es para llevarnos a ese nivel de comprensión. Entonces vamos a mirar estos versículos, vamos a leer un poco del contexto de Primera de Corintios capítulo 13, y vamos a, como decir, a ir desglosando. Espero que en este tiempo pueda compartir
algo práctico que podamos ver lo significativo, ves, que este principio y verdad espiritual sobre la venida de Cristo es para nuestro presente, y que pueda compartir con ustedes un ejemplo, unas noticias que aquí se dieron hace unos días atrás. Bueno, vamos a comenzar leyendo el versículo. Primera de Corintios 13:10 nos dice, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional: pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Entonces, ¿qué esto nos enseña? Desde una perspectiva espiritual, este versículo va más allá de una exégesis teológica tradicional. ¿Ves? Porque para muchos, cuando escuchan cuando llegue lo perfecto, los relacionan a eventos escatológicos del futuro. ¿Ves? Todo lo que a través de una teología fundamental futura, como la esperanza de muchos, se dará lo perfecto. Es como decir, ahora mismo no se está viviendo lo perfecto, porque eso sucederá, ya sea para muchos, pues cuando Cristo venga, cuando el reino de Dios se establezca, cuando Apocalipsis y todo lo que eso dice se cumpla, entonces lo perfecto llegará. Y no, vamos a ver y a crecer en el entendimiento y comprensión de lo que la perfección, la madurez, como un estado de vida presente, y que nos demuestra esa realidad de nosotros. Eso quiere decir que es como comparto con ustedes constantemente. ¿Ves? Si miras en la parte de atrás, ves un platillo, ves tambores, porque estoy en mi salón de clase como maestro de batería. Y aquí semana tras semana comparto con diferentes estudiantes, de acuerdo al nivel y capacidad de cada uno de ellos, ejercicios, rudimentos, ritmos, con el fin de ¿qué? De ir mejorando, de ir creciendo, de ir transicionando. ¿Ves? De un nivel de capacidad que en este nivel se pueden tocar este tipo de canción, este tipo de ritmo, a un supremo nivel de capacidad, donde entonces se pueden tocar canciones más complicadas o más rápidas. ¿Y ves? Y eso es un proceso de vida natural. Idénticamente es la vida espiritual. Y la venida de Cristo es esa realidad en vida presente de uno, en un proceso de vida natural, ¿ves? Que se requiere y demanda interés, enfoque, atención, deseo, ¿ves? Para que poco a poco en un proceso se vayan desarrollando, ¿ves? Habilidades que uno no tenía. Y entonces ahí se va dando lo que aquí llama lo perfecto, la madurez. ¿Ves? Se va transformando unos, transicionando de un estado, de una capacidad, de un nivel, es como decir, a otro mayor. Y así es la vida espiritual. Es algo práctico, dinámico, constante, que se requiere. No magia, como que algún día, algo, el Espíritu Santo, Dios va a hacer algo en mí, una transformación. No. Dios y el Espíritu Santo activamente, diariamente, a través de ti y de la totalidad de cómo eres, te va cambiando. Y el cambio en todas las áreas será mayor,
A medida que tú, a través de tu razón, de tu intelecto, de la lógica, de tu ánimo, de tu interés, de tu enfoque, de tu participación, ¿ves? Por eso es una realidad dinámica donde en vida tú consciente, activo, presente, entonces prestas atención a todo. A todo lo que haces, cómo lo haces, por qué lo haces. Por esta realidad, ¿ves? Por eso, porque algo sucede, lo que se llama la iluminación, o esto, la iluminación viene a ser, como vamos a ver, ese estado presente donde uno, como decir, despierta, espérate, estoy atento, estoy aquí y ahora. Y en mi próxima acción, en nuestra vez, en cada decisión, entonces juega una parte vital, ¿ves? Ese estado, ese ánimo despierto, ¿ves? Ahí está esa dinámica de uno activo. Entonces, como vamos a ver en el versículo, la realidad del amor presente en mente motiva entonces, ¿ves? Una voluntad de uno vivir, participar, ser. Y basado, como decir, con esa base, fundamento, entonces uno procura vivir cada acción atento, alerta, despierto, pendiente. Entonces, 1 Corintios 13:10, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Usando nuevamente el ejemplo de yo en las clases de batería. Cuando le digo a un estudiante, vamos a practicar este corte. Y comienza a hacer el corte y lo que hace es cuando le da los tambores no se oye con la dinámica y la precisión que se requiere. Y eso es como decir lo imperfecto. Lo está haciendo imperfectamente. Pero gradualmente a medida que, dale, hazlo de nuevo. Vamos a practicarlo. Vamos a practicarlo en este tiempo. Le pongo un metrónomo, vamos a practicarlo y sigue, hazlo de nuevo, hazlo de nuevo, hazlo de nuevo. Y pasa un poco de tiempo, donde entonces por lo que se logra, ¿ves? Lo que se practica, se desarrolla, entonces se perfecciona. Y como nos dice aquí, llega a lo perfecto. Es como decir, el estudiante que viene y hace el corte, ¡wow! Perfectamente. ¿Y qué causa esa perfección del corte perfecto en el momento preciso? Que la imperfección dejó de ser. Y vemos cómo la vida espiritual es para que eso se dé. Y eso es sinónimo a esta verdad espiritual que llamamos la venida de Cristo. ¿Ves? Que naturalmente causa esa perfección en uno, que entonces desaparece todo lo imperfecto. Y es una nueva capacidad, un nuevo nivel de conciencia. ¿Ves? Una vida dinámica, práctica, donde uno, a través de cada acción, consciente en el presente, perfecciona toda acción en todo espíritu de vida perfecto. Y naturalmente, cuando se vive la perfección, la madurez, cuando se hace lo correcto en el momento correcto, que naturalmente desaparece lo incorrecto, lo imperfecto. Y vemos, como decir, la lógica, la naturaleza, la simpleza de estas enseñanzas espirituales, de estas verdades
de nuestra vida natural para que nos motiven, empoderen a hacer en la armonía de la capacidad del espíritu de amor, de verdad, de rectitud y bien. Entonces, voy a leer un poco del contexto. Te recomiendo que leas 1 Corintios capítulo 13, de versículos del 1 al 13. Pero voy a leer estos versículos del 4 en adelante. Y nos dice, déjame cerrar aquí estos mensajitos que están entrando. Versículos del 4 en adelante nos dice: el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Esos son los versículos del 4 al 7. Cuando miramos, déjame leer entonces del versículo 1 en adelante, para entonces todo esto nos ayuda a mirar este versículo 10, que es el que estamos tomando para esta enseñanza de hoy. ¿Ves? Cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice: si pudiera hablar todos los idiomas. Aquí Pablo va, como decir, a dar una lista de mira, ¿sabe? De todas estas cosas que si yo pudiera hacer, pero si no tengo esto. ¿Ves? Y después termina poniendo, como decir, lo más significativo, que viene a ser el amor. Y esto, ¿ves? Nos sirve como ese ejemplo natural que, utilizando mis clases de batería, ¿ves? Lo natural de un proceso. ¿Ves? Porque nosotros en vida podemos tener todas estas cosas, pero yo tengo títulos, lo que sea. Pero entonces cuando miramos lo perfecto, o cuando miramos la realidad de, como decir, de las cosas prácticas que aquí Pablo nombra, como leímos en estos versículos del 4 al 7, que son, como decir, las evidencias en vida práctica, que una persona, ves, que tiene lo supremo, o que es consciente en el presente, ves, de esa realidad suprema. Es como decir que está despierto, como vamos a ver en ciertos de los ejemplos, lo que representa lo pleno o lo perfecto, ese estado de conciencia y lo que describe. Es como decir, entonces, quiere decir que nuestro estado de vida presente, nuestro ser, nuestras acciones deben ir en la misma congruencia espiritual. Y por eso, esta lista de ejemplos, que esta lista de ejemplos nos sirven como medios de práctica, donde podemos desarrollar, ¿ves? Constantemente, así como el ejemplo que di, las muchas prácticas. Vamos a ver que estos versículos del 4 al 7 nos da una pequeña lista que diariamente nos pueden servir de práctica intencional, ¿ves? Y desarrollar, repito la palabra, esa dinámica de vida, donde entonces nosotros, conscientes, activos, somos. Nuevamente, volviendo al versículo, ¿ves? Si puedo hablar en lenguas o en idiomas, pero
no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso. ¿Ves? Es como decir, sería como un platillo de esto. Como un platillo de estos, ¿ves? Que lo que hace es un sonido o tal vez ruido. Címbalo que resuena. Si tuviere el don de profecía, ¿ves? Si tuviere la gracia, la habilidad de profetizar, o entendiera los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviese una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Entonces, vemos cómo decir todas estas cosas que tal vez uno dice, wow, nos sirven para ver la realidad de lo valioso, de lo que de verdad tiene importancia en esta vida. Y cómo nosotros podemos decidir vivir intencionalmente y auténticamente. Es como decir, procurar ser honestos y genuinos a través de la vida y a través de quienes somos y de las oportunidades. Y estos versículos nos ayudan a eso. Y por eso en el versículo 4 en adelante vemos el amor es paciente y bondadoso. Voy a pararlo ahí y voy a continuar leyendo, pero mira las notas que voy a dejar. Como el versículo nos habla de cuando llegue lo perfecto, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Entonces, ya que conocemos un poco del contexto de 1 Corintios 13, que nos está hablando de la importancia de lo perfecto, el amor, lo perfecto, vamos a ver, ¿ves? Tiene que ver con la capacidad en uno de ser. Entonces es de ser perfecto, ¿ves? Por eso, de ser congruente, coherente con la esencia y realidad espiritual. Y cómo eso naturalmente se da a través de uno, a través de nuestra razón, intelecto, a través de nuestro sentir y fluidez en la vida, a través de nuestra capacidad humana de, a través de cada decisión que nosotros tomamos, procurar ser en cada decisión esta realidad suprema que aquí nos presenta, con las características y cualidades que dan a conocer, demuestran, emanan, sacan exotéricamente el amor, la realidad que todo es. Y por eso, como decía al principio, que nosotros podamos ser uno, internamente y externamente, exotéricamente, internamente, espiritualmente, en armonía con nuestro ser exterior, con nuestra vida material, natural, física. Ves que lo que demuestre nuestra vida sea una coherencia espiritual, una luz, un sentir, un espíritu de vida, el amor manifestado. Y para que eso naturalmente se dé, se requiere nuestra atención. Se requiere, ¿ves? Esa conciencia, ese nivel de conciencia atento, despierto, enfocado. Y eso es esta realidad. Y vemos, mira lo que nos dice, te doy algunos ejemplos. Lo perfecto como la realización del ser o la conciencia crística. ¿Ves? La conciencia crística lo que describe es
es como decir, un nivel de nuestra capacidad mental en nuestro estado de vida presente mayor al que tal vez ahora somos. Y por eso, naturalmente, ¿cómo eso se da? Naturalmente a través de la práctica, del desarrollo, de la intención, ¿ves? De estar atento en el presente y de ser en el hoy y en el ahora, ser en el mismo espíritu de la realidad que el amor, la justicia, la rectitud, el bien, la perfección es. Y esa capacidad está en cada uno de nosotros. Y eso es lo perfecto, esa realización. ¿Ves? La conciencia crística es la mente de Cristo formada en ti. ¿Ves? Un nivel de forma de ver las cosas, porque ver las cosas de una forma más allá de como antes las veía. Y por eso, en esa percepción, ¿ves? En la mente de Cristo formada o en esa venida de Cristo, ¿ves? O la segunda venida de Cristo, describiendo esa realidad espiritual como esa nueva fuerza de voluntad interna que ahora inspira, motiva cada acción a hacer, ¿ves? En la voluntad del amor, del espíritu de vida, de la rectitud, de la paz y de todas las cualidades que representan lo divino, lo puro, lo perfecto, lo eterno, lo verdadero. Y eso es lo perfecto, ¿ves? Algo que se da en esta vida, un estado de vida que a través de quienes somos se demuestra aquí. Nunca lo perfecto se está refiriendo a otra cosa fuera de hoy y de ahora. Y por eso todos estos conceptos, ideas espirituales son para desarrollar nuestra capacidad de vida en nuestro hoy y ahora. Porque en nuestro hoy y ahora, en el estado de vida presente, que es la realidad suprema que es y por la cual debemos vivir en comunión, ¿ves? En unión, en unidad. La realidad de lo que llamamos el reino de los cielos o reino de Dios. ¿Y dónde está eso? En nuestro ser, en esta realidad de la vida, de todo lo que la vida compone y es. Y a nosotros, ¿ves? Ser conscientes de esa verdad presente. Entonces, eso es parte de nuestro espíritu y motivación diaria, que nos impulsa, que nos inspira, que nos motiva, ¿ves? A hacer, como decía ahorita, esa capacidad creativa en nosotros de en cada decisión procurar la perfección. Lo perfecto no se refiere a un evento futuro externo como la segunda venida de Cristo o el fin de los tiempos, como decía al principio. Ves que esos términos, ya sea basado a la tradición de fe judeo-romana cristiana y a los términos escatológicos o tradicionales o teológicos, ves que esperan físicamente eventos sobrenaturales que sucedan algún día para que entonces lo perfecto se dé. No, todo lo perfecto y todo lo que conlleva o contiene o tiene que ver con esta realidad espiritual de la venida de Cristo. Cuando Cristo venga, y estos son términos también cuando el Hijo del Hombre regrese. Todo lo que esos términos, la Biblia a través de los evangelios utiliza diferentes términos, conceptos, principios para describir una suprema realidad. Y esa suprema realidad tiene que ver con esa transformación interior de una manera de pensar. ¿Ves? Que tiene que ver con esa vieja manera de pensar, lo que aquí lo llamamos lo imperfecto.
hacia una suprema manera de pensar y ver la vida y la totalidad. Y lo llamamos lo perfecto. Y lo perfecto tiene que ver con esa nueva conciencia que se forma en uno, que por naturaleza crea una serie de nuevos hábitos, conductas, patrones, deseos, intenciones. En uno que, eso viene a ser esta vida que hablamos, dinámica, que procura entonces perfeccionar. ¿Ves? Como el ejemplo que daba en las clases de batería, perfeccionar. Y a medida que se corrige, que se perfecciona, que se crece, que se madura, por ley, lo imperfecto deja de ser. Y todo esto que nos habla de una transformación en nuestro interior, en esta vida. Por eso, como decía, lo perfecto no se refiere a eventos futuros externos, como la segunda venida de Cristo o el fin de los tiempos, sino a un estado de realización interior o iluminación. Iluminación que tiene que ver con ese despertar de nuestra mentalidad o conciencia individual, de algo que sucede en ti, ves, de esta realidad en ti, de esta tensión en ti a la realidad de cómo la vida es y cómo tú entonces vives consciente, atento, despierto, presente. Se podría entender como el despertar completo de la conciencia individual a su verdadera naturaleza divina o a la unificación con la realidad universal, con Dios, con su reino, con su presencia. Como cada vez en cada versículo que tengo en cada clase o cada uno de estos videos, hablo sobre Lucas capítulo 17, versículo 21, como uno de esos grandes versículos que nos demuestran y reflejan y revelan esta realidad. El reino de los cielos, el reino de Dios, una realidad siempre presente, que entonces cuando la vemos, ¿ves? Cuando la vemos quiere decir cuando el velo de nuestra naturaleza egocéntrica es removido. Y ahora, ¿ves? Pasamos en esa transición de lo imperfecto a lo perfecto. La perfección como un estado de plenitud por la madurez de nuestra conciencia espiritual. La visión se vuelve completa y directa. ¿Ves? La visión, la percepción, no la visión como que los ojos no, sino la percepción, ¿ves? La intuición. Una, como decía ahorita, una mentalidad que ve más allá de lo que los ojos naturales ven. Ve con el entendimiento, ve con la comprensión. Es como decir cómo uno ve el amor, cómo uno ve a Dios. ¿Qué se requeriría para ver a Dios presente, cara a cara, aquí y ahora? Y te vas a dar cuenta que se requiere más que estos ojos naturales. Y que tal vez uno puede cerrar sus ojos naturales y ver cara a cara a Dios. Y al instante que uno abre los ojos, lo ve. ¿Ves? Todo lo que ve. Imagínate que abres los ojos de la imperfección a la perfección. Y ahora solo lo que ves, lo único que ves, es a Dios. Es el reino de los cielos. Es el reino de Dios. Es el amor. ¿Ves? Lo perfecto simboliza una transición
a una nueva era de mayor luz. ¿Y qué representa la luz? Representa mayor entendimiento, mayor comprensión, mayor, es como decir, iluminación. Mayor comprensión y armonía, ¿ves? Al comprender, entonces la armonía viene porque entonces viene la atención en la vida. Ya que hemos visto estos versículos sobre lo perfecto, voy a hacer un paréntesis aquí. Vamos a mirar del versículo del 4 al 7 de nuevo para que veamos, ¿ves? Cómo se llega a lo perfecto. A nosotros, ¿ves? En esta iluminación, en ese mayor nivel de comprensión, ¿ves? Cuando uno entonces vive en armonía con esto que vamos a ver, ¿ves? El amor es paciente. ¿Ves? Tenemos como decir esa luz, la iluminación, el amor es paciente. Ahora el día nos da experiencias donde al yo estar atento, ¿ves? Y tener presente en mi mente la realidad espiritual, que el amor que es presente es como característica paciente. Y que mi ser, ¿ves? En unión, en armonía, en unión con la realidad que Dios, su reino, el amor es. Entonces, ser paciente. Vivir en, como decir, ¿ves? En la coherencia de lo que la esencia es paciencia y las características, cualidades que entonces demuestran todos los rasgos de lo que la paciencia es. Les comparto esta noticia que es aplicable a ciertos de estos. ¿Ves? Nos habla aquí de la paciencia. Vamos a ver otro. Aquí nos dice, ¿ves? El amor no exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Voy a utilizar, esto es algo que sucedió aquí el miércoles. Hoy es lunes, el miércoles de esta semana que acaba de pasar. Unas noticias, algo trágico, pero que nos revela la realidad de estas verdades espirituales y lo práctico, lo aplicable. Y te comparto lo que sucedió. ¿Ves? Aquí estamos viendo, el amor es paciente, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas. ¿Ves? Deja ver si hay algo más que se aplique. Eso te comparto. Según las noticias, una persona fue a un restaurante de comida rápida, pidió una orden y en la orden parece que pidió que le echaran sobres de mayonesa, sobrecitos de mayonesa extra. Cuando le dieron la orden, él chequeó y no le habían echado sobrecitos de mayonesa. Él se molestó y pidió hablar con el manager y comenzó una discusión con uno de los empleados. Entonces, otro de los empleados salió por una de las ventanas de dentro del restaurante a discutir con la persona que estaba molesto porque no le habían echado los sobrecitos de la mayonesa, y comenzaron los dos a discutir. Personas que estaban viendo lo que estaba sucediendo escucharon como decir, no al consumidor, la palabra en inglés se me viene el customer, pero la persona que había ordenado la orden, que no tenía los sobrecitos de mayonesa, comenzó a discutir con el empleado que salió y comenzó a hablarle súper malo, a decirle unas palabras que hizo la persona. ¿Ves? Como nos dice aquí, el amor es paciente. Aquí vemos cómo la paciencia se perdió. Nos dice que el amor no lleva registro
no busca que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas que se hacen. Aquí tenemos en cuestión de segundos personas ofendiéndose unas a otras con palabras. Y dicen las personas que estaban viendo que cuando el consumidor le dijo malas palabras al que había salido de la tienda afuera, él no se quedó callado, pero de la manera que respondió, dicen que sacó de su bolsillo y le hizo fum, 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 y le quitó el aliento de vida a la persona que estaba molesta porque no le habían echado sobrecitos de ketchup. Y vemos esta realidad espiritual. Porque lo espiritual tiene que ver con todo lo emocional que nosotros diariamente experimentamos a través de tantas y tantas y tantas experiencias que cada día nos trae. Y lamentablemente vemos cómo aquí 2 personas perdieron su vida. Uno la perdió literalmente y el otro pasado a las consecuencias del sistema y de lo que le espera el resto de su vida. Perdió su vida un joven de 23 años por las decisiones inmediatas. ¿Ves? Por esa vida en lo que lo imperfecto espiritualmente describe. Cuando una persona, ¿ves?, está, como quien dice, viviendo en su estado de vida presente espiritualmente por su egoísta manera de vivir, por su egoísta manera de ver las cosas. Y en su egoísta manera, ves, en la forma natural, yo me voy a defender. Yo me voy a defender con palabras. Yo voy a ver, como nos dice aquí, olvídate de la paciencia. ¿Ves? Yo quiero que las cosas se hagan a mi manera. ¿Sabes? ¿Ves? Es como decir, yo voy a estar irritado y voy a llevar un registro de las ofensas que tú me hiciste y tú me hiciste y tú me hiciste. Y todo eso, ¿ves?, cuando se vive en lo imperfecto, que naturalmente dejó de existir lo perfecto. Y por eso estas enseñanzas, para que gradualmente lo perfecto se forme en nosotros. Y es lo único que puede, como decir, hacer desaparecer a lo imperfecto, pero demanda su atención. ¿Ves? Demanda de nuestra vida dinámica, diaria, despiertos, como decía aquí, iluminados, ¿ves? Atentos a cómo yo voy a reaccionar a esto, para que gradualmente se forme. Sí, a principio, ves, como uno está cambiando de unos viejos patrones, de unas viejas conductas, ves, ese cambio de lo imperfecto hacia lo perfecto conlleva tiempo, conlleva sacrificio, va a doler, porque no es magia. Y aquí es donde está lo significativo de la vida espiritual, ¿ves? Que demanda atención práctica. ¿Por qué? Porque no es magia, no es como, perdón, Dios mío, yo quiero ser más paciente. O Señor, cámbiame o ayúdame, Espíritu Santo, para yo amar más y todas estas cosas que uno, y entonces pues la vida te da diferentes situaciones para tú crecer. Como nos dice aquí, ves, crecer en la paciencia, crecer en la bondad. ¿Ves? Crecer en cada una de estas características
que demuestran el amor perfecto. Y en ese proceso, lo perfecto será lo perfecto como el estado de integración total del ser, donde todas las polaridades, fragmentaciones, ¿ves? Donde se llega a la unidad, como decía ahorita desde el principio, lo esotérico que tiene que ver con lo espiritual, lo interno, con lo exotérico, con lo exterior, ¿ves? Se llega a la unidad donde se purifica uno, se perfecciona, donde uno va internamente haciendo ese trabajo, tal vez doloroso, costoso, ¿ves? Pero significativo para mejorar, para cambiar, para perfeccionar. Y es la única forma en cómo uno deja atrás lo imperfecto. Lo perfecto como la comprensión de la ley universal. ¿Y cuál es esta ley universal que según 1 Corintios 13 nos enfatiza? ¿Ves? Acá arriba. El amor. El amor y todo lo que esta palabra abarca y contiene. Que entonces, ¿ves? Nos demanda. Nos hace responsable para nosotros crecer naturalmente en el entendimiento de que es este nivel, ¿ves? De amor y todas, como decir, todos los escalones para llegar a este nivel que se requieren, que uno le preste atención diariamente, para que entonces se dé a través de uno esa naturaleza de cómo las cosas cambian, cómo se purifica, cómo se perfecciona, cómo del mal se cambia al bien. Dado el contexto de 1 Corintios 13, que es una oda al amor, es lo perfecto, también puede ser interpretado como la realización plena y vivencial del amor divino, del amor ágape, como la ley fundamental del universo. En conclusión, la venida de Cristo cumplida a través de 1 Corintios 13:10, desde una perspectiva, ¿ves?, espiritual, esotérica, apunta a un proceso natural, un proceso gradual de transformación interna y colectiva que lleva a una plenitud de, ¿ves?, de conciencia, de mentalidad, de ser, de conocimiento y amor, donde las limitaciones actuales de nuestra percepción se disuelven en la luz de la verdad completa. Vemos cómo la venida de Cristo, cuando Cristo vuelva, cuando el Hijo del Hombre regrese, ves todos estos términos y los otros más, la segunda venida de Cristo, es algo que se da en nuestro estado de vida presente y tiene que ver con esa transformación interna, tiene que ver con esa elevación o ese nuevo nivel que gradualmente alcanzamos de una nueva, suprema forma de ver la realidad de las cosas, que es tan así que influencia cada acción, que motiva la próxima acción y que gradualmente se va desarrollando, ¿ves?, esa nueva versión de uno. Y cuando eso se da, eso es lo perfecto.
Eso es el cumplimiento de esta realidad. Entonces, esto nos motiva a lo que nos resta de vida. ¿Ves? Vivir consciente de esta verdad suprema, para que las experiencias, las próximas experiencias que veamos, seamos prácticos e intencionales en cómo vamos a corresponder. ¿Con qué mentalidad vamos a corresponder? ¿Con la iluminada? ¿Con la despierta? ¿Con la presente? ¿O vamos a reaccionar a la vida como el ejemplo de estas dos personas que les compartí, de una realidad trágica aquí en este estado donde vivo, de hace unos días atrás, donde, ves, la reacción natural humana por esa versión egocéntrica de uno que vive inconsciente de la realidad presente, que es el amor. Y en esa ignorancia, ves, con ese velo inmenso, reacciona por defenderse, impaciente, buscando yo quiero lo mío, cueste lo que cueste. Y trágicamente, a dos personas, en dos formas diferentes, les ha costado la vida. Vemos lo significativo y práctico de este versículo, de este compartir. Así que, nuevamente, para irnos, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Sigamos creciendo intencionalmente en todo lo perfecto, en todo lo que contiene virtud, en todo lo que contiene mérito, en todo lo puro, lo verdadero, en todo lo que revela y demuestra paciencia, amabilidad, honestidad, gracia, felicidad, calma, paciencia. Y todas estas características que hemos compartido y que a través de este capítulo 1 de Corintios 13 nos habla, para que entonces veamos esa realidad en nuestra vida, en nuestro caminar diariamente. Vemos cómo la perfección va removiendo la imperfección. Vemos cómo la luz, la iluminación va removiendo, ¿ves? Va removiendo la oscuridad y tinieblas. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video, el próximo lunes. Continuamos esta serie para seguir creciendo en la perfección y en el entendimiento en esta vida de esta realidad cumplida. La venida de Cristo, la realidad de una nueva mentalidad formada en uno, la transformación de la vida de uno, de la imperfección a la perfección.